Hola queridos hermanos, amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy lunes 29 de junio. Hoy vamos a continuar con la serie acerca de la iglesia y hablando de algo que ya hablábamos la semana pasada. Estábamos hablando de autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Preguntábamos, y bueno, estuvimos viendo que la máxima autoridad en la iglesia es Cristo, sin duda. Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, todo le pertenece a Él y todo funciona a su manera. Entonces no podemos inventar nada que el Señor no haya determinado. Pero hoy vamos a hablar, el estudio de esta tarde se titula Autoridad Delegada. Porque el Señor ha establecido un principio de orden dentro de su iglesia y Él ha delegado autoridad en diferentes ministerios que Él desarrolla en la iglesia. Entonces vamos a estar estudiando acerca de esto esta tarde. Así que espero que os encontréis bien, que hayáis venido con ganas de escuchar la palabra de Dios, de poder tener este tiempo delante del Señor en reflexión y a ver qué es lo que Dios nos habla. Veo ya el saludo de María Luisa desde Francia, Cecilia, Nancy también está en Francia, Miriam, buenas tardes, Juan Bermudo, buenas tardes, José María, buenas tardes, y Luz desde México, buenas tardes. Me alegro de volver a veros y que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración mientras otros hermanos se están conectando. Y así ya nos disponemos en las manos del Señor para que Él nos esté hablando. ¿Os parece? ¿Oramos? Señor, queremos presentar este estudio bíblico, esta clase, delante de ti, para que tú, Señor, nos estés guiando, enséñanos, llévanos con el Espíritu Santo de tu mano a la verdad de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos recibir el alimento espiritual, recibir, Señor, lo que tú nos quieras decir. Hemos dispuesto nuestro corazón y te pedimos sabiduría para que nos ayudes para explicar tu palabra y para recibirla. Gracias por podernos sentir parte de ese cuerpo tuyo universal, que por todo el mundo, Señor, tú tienes a tus hijos, que a pesar del mundo y a pesar del sufrimiento, los inconvenientes, siempre las circunstancias de esta vida, sabemos que no somos de este mundo. Y mientras vivamos en el mundo tenemos la misión que tú nos has dado. Por eso, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver, que podamos entender, y de esa forma continúa tu obra en nuestra vida para que tu iglesia también siga creciendo. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están esta tarde, en este momento ya preparados para el estudio, y gracias por los que después también lo escuchan en diferido. Señor, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 8 y sigo viendo que otros hermanos también han escrito sus saludos. Benito, buenas tardes, y Juan Bermudo también, buenas tardes. Juan Vázquez, buenas tardes. Paco, Rosario, buenas tardes. Que Dios os bendiga a todos, que realmente Dios esté haciendo su obra en vuestra vida. Vamos a Mateo 8, hemos dicho, y leeremos el versículo del 5 al 10. Recuerda, el título de esta tarde se titula Autoridad Delegada y estamos dentro de la serie acerca de la iglesia. Vamos a leer Mateo 8 del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo
que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Bien, este centurión romano, fíjate que no solo los judíos y la gente así que parezca más dispuesta son los que creen en el Señor. Un centurión romano era una persona pues realmente, ¿cómo decirlo?, ruda, una persona que estaba acostumbrada a una clase de vida dura, se enfrentaba en batallas, mucha disciplina, violencia, en fin, normalmente la vida que rodeaba a los soldados romanos pues era más bien una vida de vicio, de corrupción, de violencia, de muerte, de sangre. Entonces es curioso ver en la escritura no solo este, sino más de un centurión con un corazón abierto a creer, y algunos, como vemos en el Nuevo Testamento aquí en los Hechos de los Apóstoles, como Cornelio, convertidos al Señor. Así que el Evangelio es para todos. Y este centurión había entendido muy bien el principio de autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Él, como centurión y soldado, sabía que en el ejército, para que las cosas funcionen, tienen que estar bajo autoridad. En el ejército hay una cadena de mando. El grado más alto está arriba, no sé si es un general de 5 estrellas. Bueno, en el caso de que en un país hay rey, pues el rey es la máxima autoridad en el ejército. Y después vienen generales de diferentes estrellas, y hay coroneles, y hay tenientes, y capitanes, y sargentos, y hay ahí alférez, hay todo ahí un calafón de autoridad. Y todos saben en el ejército que tienen que obedecer a sus superiores. Todos están bajo autoridad. Este centurión romano lo entendía, dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi mando autoridad. Así que si yo le digo a mis soldados haz esto, van y lo hacen. Si yo le digo a otro ven y haz esto, viene y lo hace. Entonces aquí la enseñanza era: no necesitas venir a mi casa, no soy digno. Él sabía que para un judío entrar en la casa de un gentil era una ofensa, y este hombre pues se acerca a Jesús con humildad, pese a ser un centurión romano que tenía autoridad sobre cualquier judío. Pero este hombre había entendido algo y había visto a Jesús como una persona distinta a cualquier otra. Él reconoció que Jesús tenía autoridad y ni siquiera hacía falta que fuese a su casa para sanar a su hijo, a su criado, sino que con que Jesús lo dijese ocurriría, por la autoridad que Jesús tenía. Entonces, para ejercer autoridad debemos estar bajo autoridad. Este hombre romano entendió esto. Todos nosotros estamos bajo autoridad, autoridades humanas, pero también espirituales. En el mundo todo también funciona de esta forma, todo está bajo autoridad. Existen leyes. Nosotros vivimos en un país democrático donde el pueblo escoge a quienes les van a gobernar. Entonces hay leyes basadas en un estado de derecho, un estado con libertades democráticas, y ahí pues hay una serie de leyes que se administran, y las autoridades políticas, judiciales, policiales, etcétera, pues están pues para que se cumpla el orden público, para que se respeten las leyes, y todos estamos bajo autoridad. Y espiritualmente también, todos nosotros estamos en primer lugar bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, de Cristo, y bajo la autoridad que el mismo Señor ha delegado dentro de la iglesia, que es a donde vamos a ir y lo que vamos a estar estudiando. Aquí cuando el centurión habla con Jesús, en ese momento Jesús estaba también bajo autoridad, concretamente del mismo Dios, del Padre. Cuando dice la Escritura que cuando Cristo se humilló y se despojó de su gloria, se hizo inferior a los ángeles en su humillación, entonces Él se convierte en un hombre, aunque la esencia de Él mismo sigue siendo Dios, pero no viene como Dios,
viene como hombre. Entonces por eso la Escritura dice que el Padre es cabeza de Cristo, en ese sentido. Entonces cuando Cristo vino al mundo estaba bajo autoridad, porque Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, esto es complejo porque la voluntad del Padre era su propia voluntad. O sea, antes de venir a ser hombre, Él existía como Dios. Y fue en la mente de Dios, Dios en tres personas, pero con una misma esencia. La divinidad es uno, un Dios, tres personas. Entonces, en su naturaleza de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los que decidieron cómo iba a ser el proceso de redención del ser humano. Entonces, ahí tomaron esa decisión unánime en la esencia de Dios. No hubo una discusión, el Padre pensaba una cosa, el Espíritu Santo otra, Jesucristo levantó la mano y dijo... No, dice la Escritura, es una doctrina compleja, pero muy bien explicada en la Biblia, de que Dios es uno. Así el pueblo judío tenía que repetirlo a los hijos y los hijos a sus hijos. Jehová el Señor, Jehová Dios, uno es. Tenían que decir, tenían que enseñar. Entonces nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. ¿Es algo difícil de entender? Sí, pero vivimos rodeados de cosas difíciles de entender. Todo lo que tiene que ver con la creación, la naturaleza misma del ser humano. Según la estimación científica, estamos compuestos por átomos y la estimación sería que el número de átomos que forman tu cuerpo sería algo así como un 10 elevado a 30. O sea, más átomos en número que estrellas se calcula que hay en el universo. Entonces nuestra mente es compleja, se calcula que tenemos 100.000 millones de neuronas. Somos muy complejos, difícil de entender ya lo que somos nosotros mismos. Imagínate comprender a Dios. Entonces una cosa es que lo comprendamos y otra cosa es que neguemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios es en tres personas. Así que aunque eso es complicado de entender para nuestra mente, que tiene un límite, el apóstol Pablo habla del misterio, pues la Biblia dice que eso fue así. Cristo se despojó, se quitó su parte divina y se hizo hombre, porque vino para morir en la cruz por todos nosotros. Entonces él estuvo bajo autoridad. Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y esto agradó al Padre. Por eso Jesús también podía actuar con autoridad. Por eso el centurión le reconoce a Jesús autoridad. Cuando Jesús ordenaba a un demonio que saliese, el demonio salía, tenía autoridad. Cuando el Jesús ordenaba a la enfermedad que desapareciera y hubiese sanidad, ocurría. ¿Te acuerdas cuando estaba en la barca y había una tempestad y los discípulos estaban aterrorizados porque pensaban que ese era su fin? Y Jesús le ordenó al viento y al mar que se calmasen y le obedecieron. Y los discípulos se quedaron sorprendidísimos. ¿Quién es este para que el viento y el mar le obedezcan? Jesús tenía autoridad sobre todo, porque estaba bajo autoridad. Eso es algo que tenemos que entender. La obediencia nos capacita. Cuando tú eres obediente, tienes el respaldo de Dios. Tienes todo lo que necesitas, Dios te lo da. Y Él va a respaldar aquello a lo que te ha llamado. Él va a estar detrás tuyo en todo lo que tú hagas. Así lo promete Dios en su palabra y en ese pacto que ha establecido con nosotros. Obediencia. En Génesis capítulo 3, ese pasaje en el que se nos cuenta la caída del hombre cuando el pecado entra en este mundo, dice en Génesis 3, versículo del 1 al 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ni podían comer ni tocarlo, recuerda. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El pecado entró en el mundo por la desobediencia. El hombre desobedeció a la autoridad. Dios era la máxima autoridad. Dios es Dios. No hay una autoridad más alta que Dios. Y Dios le dijo al hombre lo que podía hacer y lo que no podía hacer. El fin era buscar el bien del hombre, porque ¿cuál era la consecuencia de desobedecer? La muerte. Y todo lo malo que vino con ella, enfermedades, violencia, catástrofes naturales, todo lo malo fue por culpa de desobedecer del pecado. El hombre solo tenía dos alternativas, obedecer o desobedecer, y escogió la negativa, desobedecer. No quiso estar bajo la autoridad. Esto no ha cambiado después de varios milenios. Esto todavía sigue ocurriendo. El ser humano no quiere estar bajo la autoridad de Dios. No aceptan la autoridad de Dios. Y escúchame bien lo que voy a decir, no sé si te lo crees o no, pero te puedo asegurar que muchos cristianos andan así. No están dispuestos a estar bajo la autoridad. Y cuando digo bajo la autoridad, estoy hablando de la autoridad de Dios, administrada como Él decide que se administre. La autoridad que viene directamente de Él, que se muestra a través de su palabra y que también está presente en la Iglesia a través de aquellos hombres y mujeres a los que Dios les ha delegado autoridad. Pastores, líderes, ancianos, obispos, maestros. ¿Qué crees? ¿Que ocurre así o que no? Yo te puedo asegurar que es así porque lo veo todos los días. Allí estaban en el huerto del Edén. Solo tenían que hacer una cosa. Solo tenían que guardar una cosa. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente los tentó. Les hizo ver las cosas de otra forma distinta, conforme a este mundo, a la carne. Adán y Eva miraron, vieron, en este caso Eva fue la primera, vio que era codiciable el fruto. Ahí estaban las palabras de la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis semejantes a Él. Y ahí, después de reflexionar y codiciar, dio el paso y tomó. No fue necesario comer, solo con tomar ya había desobedecido. Ni lo tocaréis, dijo Dios. Cuando Eva alcanzó su mano y cogió el fruto que estaba prohibido, en ese momento la muerte entró en el mundo, la enfermedad, el sufrimiento, todo lo negativo, todas las sensaciones malas, todo lo que no es bueno entró en ese instante en este mundo. Solo tenían que estar ahí guardándose. Podían comer de todo lo demás. Cuando te digo que hoy en día sigue ocurriendo esto, solo tienes que observar a tu alrededor. La autoridad de Dios continúa vigente, activa, se manifiesta de diferentes formas y los hombres siguen desobedeciendo a Dios porque no quieren someterse a su autoridad. Y muchos cristianos también. Y si no, ¿cómo lo puedes explicar cuando el cristiano sabe lo que Dios le está pidiendo que haga y no lo hace? Y cuando Dios está diciendo esto no tenéis que hacerlo y lo hacemos. ¿Somos desobedientes? ¿Muchos cristianos son desobedientes a Dios? Bueno, pues eso es un grave problema, porque si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente hijos, no nos queda otra cosa que obedecer, estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Bueno, a estas alturas pues ya he visto que más hermanos se conectaron y vi también el saludo de José Luis
y de Roberlando y de Alina también. También he visto el saludo de Sandra, de Beatriz. Qué bueno que ahí están fieles los hermanos todos los días. Me he dado cuenta de que hay un grupo de hermanos que estáis ahí fieles. Hay algunos que aparecen por ahí, están algún día y después ya no se les ve mucho por ahí su presencia, pero tengo ahí unos cuantos que os tengo toda la planilla de asistencia, está totalmente llena, estáis todos los días. Bueno, no tengo planilla de asistencia, no tomo la asistencia, sois libres de estar o no estar, pero solamente a modo de felicitación, de realmente felicitaros y agradeceros vuestro apoyo y que estéis ahí todos los días. Dios espera que obedezcamos, porque es lo natural. Dios establece la obediencia en estos 3 capítulos del Génesis. Al principio Dios crea todas las cosas y Dios establece el principio de obediencia. Satanás promueve la rebelión, tienta a los seres humanos para que desobedezcan, y hoy en día la tentación de Satanás sigue siendo igual, pero quizás aún más sutil, porque la intención de Satanás es que le desobedezcamos a Dios. Y para eso, hoy en día Satanás tiene un montón de recursos, de cosas, que ha puesto ahí el mundo a nuestra disposición, que nos acaparan el tiempo y dejamos de hacer las cosas valiosas e importantes, cosas que nos distraen, pecados que son pecados y que un hijo de Dios no tendría que consumir según qué cosas, pero se justifica a sí mismo, piensa, bueno, no pasa nada. Un hijo de Dios no tendría que ver según qué cosas por internet, en televisión, según qué programas, consumir según qué tipo de cosas. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que aunque parezcan lícitas, que parezca que en sí mismo no tiene nada malo, pero a lo mejor no nos conviene. Y entra ahí la sabiduría que Dios nos da. Y Dios nos habla a través de su palabra. Puede ser cuando tú la lees, puede ser cuando alguien la está predicando o enseñando así como ahora hacemos. Y cuando tú estás ahí escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios te habla y te dice esto no lo estás haciendo bien, cuando la palabra de Dios te habla y te dice tienes que ser más esforzado, tienes que insistir más, tienes que poner las cosas de Dios en primer lugar en tu vida y no lo haces, estás desobedeciendo. ¿Somos conscientes de eso? Que desobedecemos directamente a lo que Dios nos dice. Tenemos que tomar conciencia de esto, porque la ignorancia no nos justifica. El hecho de decir, es que yo no me he dado cuenta, lo ignoraba, eso no te justifica. Si tú vas por la carretera y te para la policía y te dicen, iba por una zona que tenía que ir a 80 y usted iba a 100 por hora, aunque tú le digas, es que no me he dado cuenta, es que no lo sabía, no te van a quitar la multa. No te dicen, bueno, como no lo sabía, como no se había dado cuenta, no pasa nada, continúe. No, aunque sea verdad, porque en muchos casos no sé, pero aunque sea verdad, tu obligación era darte cuenta y saberlo. ¿Por qué? Porque se supone que si conduces tienes que estar capacitado. Tendrían que multarte doblemente la policía si dices es que no lo sabía, porque tu obligación es saberlo. Entonces el no saberlo delante de Dios no nos quita la maldición del pecado. El pecado en sí mismo trae maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, no hubo vuelta atrás. No hubo otra oportunidad de decir, nos hemos equivocado, vamos a empezar de cero. No, ya cuando tú haces algo, eso ya no se puede borrar, no desaparece. Lo hecho está hecho. Para salvación, sí, la sangre de Cristo borra tus pecados, pero el pecado en sí mismo trae maldición y las consecuencias del pecado nos golpean. Dice la palabra de Dios que vuestro pecado os alcanzará, dice la palabra. Entonces en este mundo se sufren las consecuencias del pecado, enfermedades, pérdidas, violencia,
separación, un montón de cosas se producen por culpa del pecado. Y no hay pecados pequeños o inocentes, inofensivos. Todos los pecados, aunque a nosotros nos parezca que podemos justificarnos, todos los pecados producen siempre algo malo en nuestra vida. Cuando la Biblia dice no os dejéis de reunir, cuando la Biblia dice que perseveremos cada día en el estudio de la palabra, cuando la Biblia dice que busquemos a Dios cada día en oración, la palabra dice orad sin cesar, cuando la Biblia dice todo eso y tú no lo haces, estás desobedeciendo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que las consecuencias las sufriremos. No podemos pensar que puedo hacer lo que quiera y eso se va a quedar así como que no pase nada. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Estos días que hace tanto calor, ¿no? Te vas a la playa y ves de pronto, de vez en cuando se ve pasar por allí alguno rojo, 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 rojo. Y ya un rojo de esos que tira ya así, un rojo oscuro. Y tú dices, uff, ese va a estar unos días que no se le va a poder ni tocar la camiseta del dolor que va a tener porque está quemado, quemado. O sea, tú puedes decir, nah, a mí no me pasa nada, yo me voy hoy a la playa, me tiro 5 horas ahí a la playa, no me pongo protector solar y no pasa nada. Que tú lo pienses no quiere decir que no pase, sí pasa. O sea, lo que tú digas es una cosa y la realidad es otra. O sea, tú puedes pensarlo y puedes creer que no iba a ocurrir nada, pero después te lamentas varios días el dolor que tienes ahí. Y cuidado porque el sol así en exceso y todo puede producir enfermedades malignas. Hay cáncer de piel por excesos de tomar el sol, quemaduras, cosas. Hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Es una metáfora muy buena para enseñarnos este principio. Si tú siembras trigo, ¿qué recogerás? Trigo, mira qué sabio, ¿no? Hay que ser. Si tú siembras un manzano, ¿qué recogerás? Manzanas. Y si siembras maíz, recogerás judías. No, recogerás maíz. Si tú siembras desobediencia y pecado en tu vida, recogerás maldición. Si tú siembras obediencia a Dios y a su palabra, entonces recogerás bendición. Siempre fue así. Dios le dijo a su pueblo, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué vas a escoger? Y el Señor tuvo que decirles, Josué les tuvo que decir, escoged la vida para que viváis. Parece una paradoja que se nos tenga que decir, escoge la bendición, no escojas la maldición. Es como de ser muy necios, ¿no? Ignorantes, tontos. Porque ¿quién escogería aquello que nos va a causar sufrimiento y dolor? Pues ahí está. Nos falta entendimiento, estamos ciegos y no vemos. Quizás las cosas de la carne han cegado nuestro entendimiento, por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios y oraba por ellos para que fuesen abiertos sus ojos y resplandeciese la luz en sus ojos, ¿no? Para que pudiesen ver, para que pudiesen conocer, saber la dimensión. Dios sigue tratando en nuestra vida porque Él nos quiere librar de todo lo que nos pueda hacer sufrir, todo aquello que nos haga daño, porque somos sus hijos y nos ama. ¿Y qué padre no querría que sus hijos sean bendecidos y no tengan que atravesar dolor y sufrimiento? Pero no siempre somos capaces de ver esto y obrar en consecuencia. Y escogemos muchas veces, más de los que a veces nos pensamos, escogemos desobedecer en lugar de estar obedeciendo. ¿Estás dispuesto? ¿Deseas obedecer a Dios? ¿O no lo tienes muy claro? ¿Qué piensas? ¿Realmente le puedes decir al Señor, Señor, quiero obedecerte en todo? Ya te digo de entrada que no es fácil,
porque aunque tu espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces vas a tener una lucha tremenda dentro de ti. En Gálatas se explica esa lucha. Las cosas del espíritu se oponen con las cosas de la carne. Hay una batalla ahí. ¿Te acuerdas cuando eras niño que veías en los dibujos animados? Ahí estaba el pato Donald y de pronto se le aparecía un patito Donald aquí con alas de ángel y aquí se le aparecía un patito Donald así como demonio. Y entonces el ángel le decía en el oído, no lo hagas, eso no lo hagas, eso te va a hacer daño, eso no tienes que hacerlo, no se debe hacer. Y el otro, el demonio que había aquí, le decía, sí, hazlo, no pasa nada, es algo que tú deseas, tu carne lo busca, es algo bueno, mira, contémplalo, a qué es hermoso, a qué es codiciable. Bueno, hasta en los dibujos animados se podía a veces apreciar esa batalla interior que la Biblia describe entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne, entre la obediencia y la desobediencia a Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿En tus oraciones te atreverías a incluir la petición de Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Señor, quiero obedecerte en todo. Y aún puedes dar un paso más y decirle, Señor, te voy a obedecer en todo. Lo que decimos es importante y determina dónde nos encontramos. No es suficiente a veces con decir, Señor, deseo hacer tu voluntad. Hay que decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. Porque al hablar así estás tomando un compromiso delante de Dios. Y bueno, la siguiente pregunta entonces es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿En qué le tengo que obedecer? Bueno, pues ahí vamos. Autoridad delegada. Dios ha establecido que la Iglesia funcione de una forma determinada para que realmente podamos estar haciendo su voluntad, podamos estar obedeciéndole a Él en todo de una forma muy práctica. Vamos a ir viendo algunos textos en la Biblia y analizando este principio de autoridad. Vamos a Romanos, capítulo 13, leeremos el versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Alguien podría decir, porque es una frase que yo he escuchado en más de una ocasión, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios, pero no a los hombres. ¿Has escuchado eso o lo has pensado alguna vez? Mira, yo a Dios le obedezco en todo, pero a los hombres, ¿qué hombre hay que se merezca que yo le obedezca? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, ¿conocías este texto? ¿Lo has escuchado bien? Si alguno de los que estaban ahí era de los que pensabais, bueno, yo a Dios le obedezco, pero a los hombres no, Dios ha establecido un principio de autoridad. Y resulta que toda autoridad que hay en este mundo, y cuando decimos toda autoridad hablamos de en lo espiritual, en la iglesia y también en el mundo. Toda autoridad dice que existe porque Dios lo permite que exista. O sea, quien está ahí mandando está porque Dios lo permite. Si alguien que manda se está saliendo, está abusando, está haciéndolo mal, tendrá que dar cuentas a Dios. El otro día estábamos en el estudio, estábamos viendo el caso de Nabucodonosor, que se jactó a sí mismo y no reconoció a la autoridad de Dios por encima de toda autoridad. Él se pensaba que él era el rey, yo esto lo hice por mí mismo, con mi poder, con mi gloria, y se vanaglorió. ¿Y qué hizo Dios? Trató con él. Lo llevó a la demencia. Se volvió como un animal salvaje, comía pasto como los bueyes por ahí por el campo, y así estuvo tiempo, hasta que un día alzó los ojos
y tuvo un momento de lucidez y se dio cuenta de su pecado y se arrepintió y confesó que solo Dios es el que está por encima de toda autoridad, aún por encima de él mismo. Mi problema no es si este presidente que tenemos, o este juez, o aquel policía, mi problema no es decir se merece que obedezca o no. No se trata de merecer, porque si no, entonces no tendríamos que obedecer a nadie. Porque ¿quién se podría merecer realmente que nosotros le obedezcamos? Pero no es que se lo merezcan o no, es que si hay autoridad, tenemos que obedecerla. La palabra de Dios nos enseña que obedezcamos a las autoridades. Y aquí tenemos un buen texto que nos ilustra esto. Obedeced a toda persona, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Cualquiera que esté por encima de ti en autoridad, tienes que someterte a él, tienes que obedecerle. Y eso no debería representar un problema. Repito, no, es que los políticos todos son unos corruptos. Eso es lo que pasa hoy en día. Los políticos roban, los políticos mienten, los políticos tienen malas formas de hacer. Bueno, pues si lo hacen los políticos, hagámoslo todos, ¿no? Si este que es el que manda actúa así, pues entonces ¿yo qué hago? Pues lo mismo. No, pero esa no es una justificación. Aquí no se está diciendo, aquí no se dice en este versículo y en otros que hay en la Escritura, no dice que si se merecen que se les obedezca, obedecerlos. No dice eso. Cuando dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, no dice si se lo merecen, dice que los honres y punto. Cuando dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores en todo, no dice si se lo merecen, dice que los obedezcas. ¿Se entiende? Bueno, no sé si tenéis preguntas, porque yo a veces estoy hablando y doy estudios y salen cosas que yo pienso, si yo estuviese escuchando el estudio, pues preguntaría esto. Como a veces no preguntáis, ya pregunto yo por vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, he puesto el ejemplo de políticos, de policías, de pastores. ¿Qué pasa si un pastor no es el hombre ideal que debiera ser? ¿Qué pasa si resulta que el pastor no es el mejor ejemplo de virtud? Lo vemos ahí que, bueno, no se acaba de comportar bien, no tiene tacto, sabemos que tiene alguna debilidad por ahí, es una persona... ¿Qué hacemos? ¿Le obedecemos o no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué habría que hacer en un caso así? Pues ya te lo digo yo, obedecerle, porque es pastor. Y él va a dar cuenta delante de Dios de cómo está actuando. No estoy diciendo que si te piden que hagas algo ilegal o algo pecado, que tienes que obedecerle sí o sí. No estoy diciendo eso, ¿eh? Si, aunque sea el rey de un país, el presidente, el juez, el policía, aunque sea alguien de estos, si te piden que hagas algo que es pecado, tienes la obligación de desobedecer, no tienes que obedecer al pecado. Porque la Biblia dice que me es más imperioso, más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ese mismo versículo te está mostrando ese principio de autoridad. A los hombres hay que obedecerles, pero en el caso supuesto de que obedecer a los hombres te llevase a desobedecer a Dios, en ese caso está claro lo que tienes que hacer. Tienes que obedecer a Dios. Imagínate que la autoridad te dice que está prohibido predicar el Evangelio. Desde mañana en esta ciudad no se puede predicar el Evangelio. Está prohibido predicar la Biblia. ¿Tú qué dices? Ah, bueno, como la Biblia dice que tengo que obedecer a las autoridades, entonces las obedezco, no predicaré. No. La Biblia dice que en este caso tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tienes que hacer lo que sabes que Dios espera que hagas.
eso es lo que hacían los creyentes en los Hechos. Se les prohibía predicar. Ahí cogían a los apóstoles, ahí cogieron a Pedro, a otros hermanos, a Juan, se los llevaron ahí, los interrogaron, les azotaron, les amenazaron de muerte, les dijeron no prediquéis más. Y dice que saliendo se fueron donde estaban los hermanos, les contaron lo que había ocurrido y se fueron a predicar. Desobedecieron, pero es porque lo que les pedían que hiciera era pecado, iba contra el propósito de Dios. José María dice orar para que pueda ver sus errores solamente y siempre que no sea contra la palabra. Muy bien, correcto. Por eso yo os estaba diciendo que no estoy hablando de que el pastor os esté pidiendo que hagáis cosas que sean pecado. No, entonces no hay que obedecerle, ya te lo digo. Estamos hablando del pastor que no es perfecto, que está ahí. Si él te dice, hermanos, venid a esta reunión, vamos a orar, tienes que obedecerle. Oh, pero es que este pastor es... No, pero... Mira, ¿te acuerdas del caso de David? David entendió el principio de autoridad, porque hasta que Saúl murió, David le respetó como el rey que era. David se torció, se llenó de celos, se llenó de codicia, el egocentrismo que tenía era desmesurado y no estaba dispuesto a obedecer a Dios, hacía las cosas a su manera en lugar de hacerlas a la manera de Dios. Y llega un momento en el que Dios lo desecha, le quita el Espíritu Santo que le había dado para capacitarlo para que fuese rey sobre Israel. Y Samuel, el profeta, le habla y le dice, has quedado desechado delante de la presencia de Dios. Y Dios ha dicho, me voy a buscar a otro hombre conforme a mi corazón. Pero pese a que Dios señala a David, Saúl lo unge siendo muy jovencito y le dice, Dios te ha escogido para que seas el rey de Israel. Pese a todo eso, David nunca se impone sobre Saúl. Ni siquiera se defiende legítimamente en defensa propia, porque Saúl lo buscaba para matarlo y David se pasaba la vida huyendo. Y en alguna ocasión la vida de Saúl estuvo en la mano de David. En una ocasión estaba ahí Saúl durmiendo y David estaba allí viéndolo y en ese momento perfectamente podía coger la lanza que allí había una espada y matarlo. Y me quité el problema de encima y además me abro el camino y voy a reinar, porque ya Dios me dijo que yo voy a ser el rey. Pero David entendió el principio de autoridad. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Yo no soy quien para poner y quitar. Mientras Saúl esté ahí, él es el rey. Y David asumió esa cuestión. Hasta tal punto que cuando él se entera de la muerte de Saúl y Jonathan, pues hizo duelo, lloró y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque David estaba por encima del egocentrismo, de mirarse a sí mismo. Él entendía que Dios establece la autoridad y nosotros nos toca cumplirla, obedecerla. Repito, otra cosa es que alguien te pida que cometas un pecado, entonces no tienes que obedecer nada. Pero tienes que ser sabio, porque no siempre estamos hablando correctamente y uno se justifica, no, es que este pastor, no, es que este juez, no, es que este político ha estafado no sé cuántos millones, pues yo también estafo. Total, es la ley, ¿no? De aquí ya no se puede, no te puedes justificar en eso, porque Dios es quien establece ese principio de autoridad. Muy bueno lo que José María ha dicho. Algo que sí puedes hacer es orar. Ora por ese pastor, ora por ese hermano, ora por esa persona, para que vea, para que entienda. Bendícela. Si puedes aconsejarle, aconséjale, muéstrale con la palabra de Dios. De hecho, tenemos la obligación de unos con otros mostrarnos la palabra, porque la autoridad es la palabra. Y cuando dice allí en Efesios, someteos los unos a los otros bajo el temor de Dios, todos tenemos que ejercer principio de autoridad.
Cuando tú ves al hermano en pecado, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vas y hablas con él. Le tienes que mostrar que la palabra de Dios como autoridad nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Bien, Romanos 13, 1, 2, queda claro que la Biblia dice que toda autoridad superior que esté por encima de nosotros está ahí porque Dios le permite estar. Así que hay que obedecerla, porque si desobedeces te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, si estás pecando, acarreas condenación para ti mismo. Las consecuencias las vas a sufrir. Vamos a ver otro texto conocido también en relación con esto, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, leeremos el versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Dice ahí: elegidos, dice ahí el versículo, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y escucha lo que dice ahora el versículo: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, hemos sido elegidos, dice el versículo, según la presciencia de Dios. Estos versículos que hablan de lo que se conoce como la predestinación, es importante leer los detalles del que dice el versículo, todas las palabras. Porque cuando dice ahí que fuimos predestinados, que Dios nos eligió, uno va a tomar versículos como aquel del profeta que dice: aun cuando estaba en el vientre de mi madre tú ya me pensaste en mí, me elegiste. Entonces algunos dicen: bueno, entonces se salva aquel al que Dios eligió. No, tienes que leer todo lo que dice ahí el texto. Y aquí es muy claro el versículo: elegidos, ¿pero por qué? Según la presciencia de Dios. Dios tiene conocimiento previo, o sea, Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces, antes de que yo naciese, Él ya sabía lo que yo iba a ser, Él ya sabía que yo iba a creer, Él ya sabía que yo un día me arrepentiría y diría: Señor, perdona mis pecados, quiero ser obediente a tus mandatos, a tu palabra, a lo que tú eres. Señor, quiero servirte. Él ya sabía eso. Por lo tanto, toda nuestra vida está condicionada a lo que Dios sabe en su presciencia, a lo que sabe acerca de nosotros. Por eso somos elegidos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, aquellos que están dispuestos a obedecer. Porque para eso nos ha llamado Dios, dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Para obedecer, esto nos suena bien. Eso de que tengamos que obedecer nunca nos ha sonado bien. No nos gusta obedecer. Obedecer a los padres, obedecer a las autoridades, obedecer a la Biblia, obedecer a Dios, a los líderes religiosos. No nos gusta obedecer, reconócelo, hermano. A mí no me gusta. Pero quizás porque no entiendo el principio que Dios ha establecido acerca de la obediencia. Porque el versículo dice que nos eligió para obedecer. Pero no hay un punto y ya cambia el tema. No, fíjate bien lo que dice el versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, la obediencia es necesaria. Pero aquí la obediencia está mezclada y regada con gracia, con el regalo inmerecido de Dios para nosotros. En tu obediencia no tienes que ganarte nada. La obediencia es fruto
de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice la Biblia que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando yo me vuelvo a Dios y digo quiero obedecerte, no es por obligación, es por voluntad propia. Porque Dios nos dio la opción de obedecer y desobedecer, y muchos eligen desobedecer, pero cuando tú dices, Señor, yo quiero obedecerte, es porque entiendes ese principio sobre el que se basa la obediencia y es mi propio bien. O sea, Dios busca que le obedezca porque me ama y quiere lo mejor para mí. Obedecer es meterte en la bendición de Dios. Obedecer es estar donde todo va a ser bendición para ti. Cuando un padre le dice a su hijo, no hagas esto, haz esto otro, ¿por qué lo hace? Bueno, puede ser que hay padres que no entienden mucho el disciplinar a los hijos, no se ha ido a la universidad para aprender a ser padres. Muchos, bueno, todos hemos tenido que aprender sobre la marcha y no todos han sabido quizás adaptarse a tratar de ser un buen padre o una buena madre y hacen pues lo que pueden. Y entonces pues ahí está, ¿no? Esa situación que a veces se cometen injusticias, pero vamos a partir de la base de que la relación padre y hijo es una relación de amor. Y que cuando un padre le dice a un hijo sí o no, es porque el padre busca lo mejor para su hijo. O sea, busca que el hijo sea bendecido. Entonces, cuando el padre le dice al hijo, no comas más chuches, es porque el padre sabe que no van a ser buenas, no es bueno para él. Pero el hijo a lo mejor no lo entiende y desobedece. Y lo hace a escondidas y sigue comiendo chuches. Puede ser que ese mismo día sufra un dolor de barriga y se acuerde y diga, ay, por eso mi padre me decía. Puede ser que al poco tiempo le salga una caries y le duelan las muelas que te mueres ahí, ¿no? Y entonces se acuerde de, ay, por eso mi padre me decía, no comas tantas chuches. Aprendemos sobre las malas experiencias. Es triste, pero es así. Aunque somos adultos, aún seguimos aprendiendo a base de que nos vayamos llevando palos en la vida. Pero Dios es paciente y sigue ahí tratando con nosotros. Pero recuerda que Dios nos ha puesto para obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Si no obedeces la autoridad delegada, a Dios no lo obedeces. Si no entiendes que has sido puesto donde estás, en la iglesia, en la sociedad, en este mundo, para obediencia, si no entiendes eso, estás desobedeciendo a Dios en primer lugar. ¿Los gobernantes se lo merecen? No. ¿Qué dice la Biblia? Hay que obedecerles. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice la Biblia. ¿Se merecen todos los padres que se les obedezca? No, pero la Biblia dice que hay que obedecerles. ¿Entiendes? ¿Se merecen todos los pastores obediencia? Pues no, pero la Biblia dice que hay que obedecerles. Porque cuando desobedecemos a las autoridades, a nuestros padres, a los pastores, etc., no estamos desobedeciendo a los hombres, estamos desobedeciendo a Dios. Y cuando desobedeces, acarreas condenación para ti mismo. Es lo que hemos leído ahí, lo que acabamos de leer. Vamos a ver un texto que se encuentra en Daniel 4, 32. Y así recordamos lo que veíamos hace unos días. Daniel 4, 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio
en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Yo sé que algunos quizás estáis pensando algo que yo también pienso. Y si Dios es el que pone a los gobernantes, o sea, Dios permite que Pedro Sánchez sea el presidente de España y que Vladimir Putin sea el presidente de Rusia y que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, y él permite quien preside en Arabia Saudí, en Irán, en Afganistán, en Sudán. Algunos de esos gobiernos, los dirigentes son verdaderos tiranos. Si Dios es el que permite que este gobierne, ¿por qué permite? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué permite que gobierne un tirano que hace sufrir al pueblo? Bueno, hermano, quizás no es fácil de entenderlo, pero hay una forma de poder analizarlo y comprender. Y es que este mundo, en principio, no hay ningún gobernante que sea perfecto. No vas a encontrar ni un justo, ni siquiera uno. Entonces, a partir de ahí, decir que este lo hace mejor que el otro es complicado, porque ni sabemos la motivación de cada uno, ni sabemos las cosas ocultas, ni sabemos... ¿Es peor el presidente de Irán que el presidente de un país occidental? Bueno, uno dirá así, ¿no? Porque este presidente prohíbe que se predique el evangelio. Y en este país asesinan a personas, matan a cristianos por el hecho de ser cristianos. Hermanos, el punto de vista de ver Dios las cosas es muy distinto al nuestro. Nosotros lo razonamos todo mediante nuestra propia sabiduría. Dios lo ve todo desde su propia perspectiva. Mira, para Dios no es más importante el presidente de Estados Unidos que el presidente de Irak, o de Irán, o de China. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a sus hijos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todas las personas del mundo. ¿Crees que Dios quiere que se salve más el presidente de un país de Occidente que el presidente de un país extremista islámico? ¿Crees que Dios busca más la salvación de uno que de otro? No, Dios busca con la misma intensidad y la misma fuerza que uno u otro se salve. Dicho esto, Dios da la misma oportunidad a uno que a otro para obedecerle. Si no, no existiría la justicia de que Dios da oportunidades a todos por igual. ¿Me dejas que te recuerde que cuando Jesús escoge a 12 apóstoles, uno de ellos era ladrón y traidor, pero Jesús lo escogió igualmente? La pregunta sería, ¿y por qué escogió a Judas? ¿Por qué no escogió a otro hombre que aprovechase mejor su puesto? Bueno, porque Dios es tan misericordioso que hace salir el sol sobre justos e injustos. En este mundo hay muchas bendiciones, y las bendiciones le golpean a todos por igual. Da igual que tú seas muy malo y desobedezcas y no creas en él. Dios te bendice igual que al otro que sí cree, porque Él demuestra su amor para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios ha dejado que este mundo funcione en libre albedrío. Eso implica que el pecado de los hombres continúa abundando. Eso implica que hay abusos por todo tipo. No solo el gobernante que está gobernando y en plena dictadura ordena que asesinen a este y maten al otro. No, Dios también permite al esposo que maltrata, pega y asesina a su mujer. Dios también permite a los violadores de niños. Dios sigue permitiendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios tenga que prohibir que un violador viole a nadie, en el momento en el que Dios tenga que prohibir que un hombre pegue a su mujer, en el momento en el que Dios tiene que prohibir que un gobernante asesine cristianos por ser cristianos, en ese momento está por venir, pero será el fin.
Será el momento en el que Dios diga, basta, hasta aquí llegó el tiempo de gracia. Y Dios, como que no quiere que nadie se pierda, está retrasando ese momento, por amor, porque Él ama. Entonces, esa es la explicación bíblica para pensar si Dios es quien pone y quita autoridad, ¿por qué permite a este gobernante tan malvado? Bueno, porque a los ojos de Dios todos son malos. La diferencia está en que en este mundo hay pecados que tienen más consecuencias que otros, pero al final, a mayor escala o menor escala, el pecado del hombre continúa existiendo porque este mundo sigue siendo libre. Y cuando Él pone un gobernante, el gobernante es libre para someterse a Dios y tratar de gobernar con sabiduría y con justicia, o gobernar como a Él le parezca. Entonces tendrá que dar cuentas a Dios. Eso sí, ocurrirá. Y Dios demandará a cada uno de los que Dios nos ha dado autoridad. Sea que seas un padre o una madre y tienes autoridad, sea que seas un hermano mayor y tienes autoridad, sea que estés en un puesto de trabajo con una autoridad, sea que tengas una responsabilidad de liderazgo en la iglesia, profesor de escuela dominical, líder de jóvenes, pastor, responsable de alguna de las muchas áreas que hay en la iglesia, a quien mucho se le demanda, mucho se le pide. Vas a tener que dar cuentas a Dios de la autoridad delegada que Él te dio. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que has hecho con el talento que te di? No, es que tenía miedo, Señor, yo sé que tú eres un hombre muy serio y lo escondí para... No, dame el que tenías, te lo quito y se lo doy a aquel que intentó producir fruto. Estoy refiriéndome a una parábola de la Biblia, por si alguien se despistó. Tito 3:1. Igual alguno no sabía que en el Nuevo Testamento hay una carta que se llama Tito. No es una de las muy leídas a lo mejor, pero es palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que dice en Tito, capítulo 3. Leeremos el versículo 1. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Está claro? ¿Necesito explicar el versículo? Creo que no. Que se está explicando por sí mismo. Este versículo se explica en él mismo. Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Quiero recordarte que cuando estos versículos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento se escriben, las autoridades persiguen cristianos, los torturan, los matan, les prohíben que prediquen el Evangelio, cometen todo tipo de abusos y de atrocidades, pero la Biblia dice, obedeced a las autoridades. Siempre a veces aparecen esas pequeñas cuñas, como en este versículo, dispuestos a toda buena obra. Claro, si la autoridad te está pidiendo que le obedezcas en una mala obra, ya sabes lo que tienes que hacer, no obedecer. Pero en todo aquello que la obediencia te lleva a que exista la justicia, el orden público, etcétera. ¿Qué dijo Jesús cuando le trataron de pillar los líderes religiosos a ver si decía algo indebido en cuanto a Roma? Cuando le preguntaron, ¿es lícito que paguemos nuestros impuestos a César? Hermanos, era dificilísimo responder a eso. Porque si Jesús dice, sí, así sin más, tenéis que pagar vuestros impuestos a Roma, es como ponerse de parte del invasor que es Roma. Roma llega y se apropia de los países por la fuerza. Roma invadía un país y se apropiaba de él. Entonces eran invasores. Decir, sí, tenéis que pagarle los impuestos a Roma, así sin más, pues
era como ponerse de parte del invasor y en contra del pueblo. Y decir, pues no le paguéis impuestos a Roma, te convierte en un enemigo de Roma, del poder, del Estado, de la autoridad. Y ahí los judíos buscaban a Jesús a ver qué va a responder. Y bueno, ahí estaba Jesús con su sabiduría, ¿no? ¿Tenéis una moneda? Sí, dejádmela. ¿Qué moneda había en circulación cuando le preguntan esto a Jesús? Bueno, pues como ellos están ahora invadidos por Roma, las monedas que circulan son las monedas del imperio. Entonces cuando le dicen, ¿tenéis una moneda? Sí, le dan una moneda. Y él coge la moneda y dice, ¿de quién es la cara que aparece en esta moneda? Era la cara de César. Ahora en las monedas pues ya no suele ocurrir eso porque ahora tenemos euros, pero aquí en España, cuando teníamos pesetas, por ahí todavía todo el mundo en algún lugar, en algún cajón tenemos pesetas. Si tú buscas las pesetas del tiempo de la democracia, la cara que aparece en la moneda, sea de pesetas, sea de 5 pesetas, sea de 25 pesetas, etcétera, era la cara del rey de España. Si retrocediésemos unos años más atrás y fuésemos antes del año 1975, el rostro que aparecía en las pesetas era de Franco, que era el caudillo, el generalísimo, o sea, el dictador que gobernaba en España. Entonces en las monedas aparecía su rostro. Cuando Jesús dice, dejadme una moneda, y mira, y dice, ¿de quién es la cara que hay en la moneda? De César. Entonces esa moneda es de César. Dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Wow, y ahí se quedaron todos. Vaya, ¿algo que objetar? No, claro. Tan preocupados si hay que pagar impuestos o no. Mira, los impuestos, el dinero es cosa de este mundo. Darle al mundo lo que es del mundo. Si las monedas son de César, darle a César, pagarle los impuestos a César, pero a Dios, pagadle lo que es de Dios. Qué lección, qué sabiduría, ¿no? La del Señor Jesús. Está claro, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bien, estos textos tendrían que ver con los gobernantes. Vamos a ver ahora autoridad delegada en cuanto al hogar. También yo ya he ido refiriendo algunas cosas. He dicho, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero fíjate también en 1 Corintios 11, versículo del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. En este versículo aparece el principio de autoridad delegada. Y este principio de autoridad delegada comienza en la familia, en la propia familia. Tenemos que entender que Cristo es la cabeza del varón. O sea, el hombre está bajo la autoridad de Cristo. Que el hombre es cabeza de la mujer. La mujer está bajo la autoridad del varón. Y que Cristo está bajo la cabeza de Dios, el Padre. Principio de autoridad. Yo antes os lo he citado, la Biblia dice que Cristo se hizo obediente. Alguno podría pensar, ¿y por qué se tenía que hacer obediente Cristo? Si yo hubiese sido Cristo, no me presto a eso, yo soy Dios. ¿Cómo me voy a someter a obedecer a ti mismo? Si tú estableces el principio, ¿dónde está el problema? ¿Se entiende? A veces es que somos tan retorcidos, ¿no? Eso de obedecer, no y no y no. No importa ni cómo, ni a quién, ni cómo, ni cuándo, que no quiero obedecer. Tenemos el instinto de la rebeldía dentro. No nos gusta obedecer. Anarquía. Pero el mundo anárquico no es posible. En el mundo es necesaria que haya disciplina y haya autoridad para que funcione.
La sociedad sin autoridad no funciona, está demostrado. Hay filosofías que sobre el papel suenan muy bonitas, pero en la práctica nunca han existido. Una de los matices del comunismo era igualdad. O sea, no tiene que haber ricos por encima de pobres, todos tenemos que ser iguales. Aquí en la Guerra Civil Española, el ejército que estaba bajo esa filosofía, la filosofía de la igualdad, todos somos iguales, aquí no tiene que haber clases sociales unos más altos que otros, aquí no tiene que haber uno que mande por encima de los otros. Sobre el papel eso está muy bonito, pero en la práctica no funciona, porque el ejército que planteaba esa filosofía, para empezar, continuaba teniendo autoridad porque había mandos, había gente que mandaba, pero la teoría era que estamos ahí porque queremos y nadie nos manda, lo hacemos porque nosotros queremos. Y eso era un desastre, cada uno hacía lo que quería, así no funciona. Un ejército así, ¿qué hacemos? El capitán ha establecido el plan, vamos a atacar. Yo no estoy de acuerdo, yo no ataco. Pues yo tampoco, no tengo ganas. Bueno, pues si vosotros atacáis por ahí, yo creo que es mejor por allí. Yo me iré, atacaré por el otro lado y... No, hombre, es imposible. Un ejército así no funciona. Bueno, no hay que decir que perdieron la guerra, ¿no? Pese a que quizás tenían más potencial para haberla ganado. Pero sin autoridad no se puede. Aquí la figura esta del oeste, la ley del más fuerte, pues te demuestra que aunque no queramos una autoridad, la autoridad siempre existirá. Y si no es de una forma ordenada, será a la fuerza. El que tenga más fuerza mandará, quieras o no quieras. Pero lo ideal no es eso, ¿verdad? Lo ideal es que aceptemos el principio de autoridad. En la propia familia aparece este principio de autoridad. El problema es que esto hoy en día suena muy mal, hermanos. Que la mujer escuche que tiene que someterse al varón, al marido, no suena bien. Pero no suena bien porque así se nos ha transmitido. Sí, no, claro, detrás están todos los abusos que el hombre ha hecho ejerciendo su dominio sobre la mujer, sí, no, claro. Pero es que no solo en esa área, en otras muchas áreas en el mundo ocurre lo mismo. Siempre los que mandan han cometido abusos sobre los más débiles. Lo hemos estado diciendo, hay gobernantes que siendo gobernantes no han sabido gobernar justamente y han sometido a abusos a sus ciudadanos, a sus súbditos. Siempre ha ocurrido. Hay jefes de empresa que no tratan bien a sus trabajadores. ¿Y por qué lo aguantas? Pues porque te paga un sueldo, no te queda más remedio. Hay jefes que te lo llegan a decir así de claro, y si no te interesa, márchate porque hay ahí 10 que están esperando ocupar tu sitio. Eso es un abuso, es un maltrato, pero sigue existiendo. Entonces, asumimos y nos sometemos a esa autoridad. Pero el problema no es tuyo en decidir si obedezco o no obedezco. El problema es de quien ejerce autoridad, que va a tener que dar cuentas a Dios de cómo ejerció autoridad. Es su problema. ¿Tu problema cuál es? Someterme. Efesios, porque allí se trata el mismo tema. Capítulo 5, versículo 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, cuando ahí dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, que se sometan, recuerda que hay un principio que hemos establecido y que en todos los casos sigue funcionando igual, que es el principio de, y si me piden que cometa un pecado, entonces no, la Biblia no te dice que te sometas. ¿Se entiende?
sea tu marido, sea el jefe de la fábrica, sea el presidente de un país, sea el pastor de la iglesia. Si te dicen que hagas algo que tú sabes que está mal, entonces se rompe el principio que Dios estableció de que te sometas. Ya no te tienes que someter. Recuerda que la primera frase que aparece en este texto, que de pronto parece que todo se centra en la mujer, sométase a su marido, recuerda que comienza diciendo someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque al final el hombre en cierta medida también está bajo el sometimiento a su mujer. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si el hombre está haciendo algo indebido, la mujer tiene autoridad para venir con la palabra de Dios a su esposo y decirle: esposo, mira, la palabra de Dios dice esto y tú lo estás haciendo de otra forma. Someteos los unos a los otros bajo el temor de Dios, ¿vale? Pero ahí estamos hablando de los extremos. ¿Me tengo que someter en todo? No, en lo que es pecado no te tienes que someter. Y en todo lo demás sí. ¿Se entiende? En cuanto a un orden, tenemos que funcionar de una forma. Mira, normalmente, yo os he dicho antes que la igualdad al 50% en cuanto a orden, a mandar, no funciona nunca, en ningún caso. Siempre habrá diferencia y por lo tanto la diferencia y el conflicto impedirán el buen funcionamiento y que todo vaya en una dirección. Y eso lo puedes observar a tu alrededor en todas las cosas. Mira, hay iglesias que no asumen la visión de gobierno de la iglesia con la posición de un pastor, con un consejo. Hay iglesias que dicen: no tiene por qué haber un pastor. En nuestra iglesia funcionamos con un consejo de ancianos. Y no hay una figura de liderazgo, el pastor es el que manda. Y tienen su consejo de ancianos. Pero si esa iglesia funciona y el consejo de ancianos funciona, te aseguro que dentro del consejo de ancianos uno está ejerciendo un liderazgo por encima de los demás. Si no, no funciona. Si de pronto ahí a cualquiera se le ocurre decir: voy a convocar una reunión, de pronto ahí a cualquiera se le ocurre: vamos a hacer no sé qué, de pronto ahí a cualquiera se le ocurre: pues esto lo vamos a cambiar y a partir de ahora ya no será más así, eso sería un caos, porque si hay 12 personas, 10, 12, 15 personas, cada día saldrán 10, 12 o 15 decisiones diferentes. Lo que uno decide, el otro lo decide de otra forma, lo que este pensó que tenemos que hacerlo así, el otro lo hace de otra manera. Imposible. Tiene que haber ese principio de autoridad. No es una dictadura. ¿Se entiende? El matrimonio no es una dictadura, pero en el matrimonio Dios estableció un principio de autoridad para que las cosas funcionen bien. No estoy diciendo el hombre manda y la mujer tiene que hacer todo lo que el marido diga. No. Igual que en la iglesia el pastor manda y todos. No. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber acercamiento. Uno tiene que saber escuchar. O sea, no es que yo me impongo y lo que yo digo es lo que hago. No. Un pastor y un consejo de ancianos. Bueno, no es que el pastor puede hacer y deshacer lo que a él le dé la gana. Él está bajo un principio de autoridad. Y la iglesia tiene que obedecer al pastor. Pero el mismo pastor, a la vez, está sujeto a la autoridad de los hermanos sobre la palabra de Dios. Cualquier hermano le puede decir al pastor: pastor, estás llevando una vida de pecado. De hecho, si el pastor está en una actitud pecaminosa, los hermanos tienen la obligación de decirlo. No se puede mirar para otro lado. ¿Se entiende? Es un tema complicado, porque en el siglo XXI decirle a la mujer que se someta a su esposo
Pero si el esposo hace su parte, esto funciona. Más adelante dice: asimismo, maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, yo me he encontrado, como pastor, me he encontrado con casos de todo tipo, casos de violencia de género. En la iglesia me he encontrado con matrimonios en los que el hombre maltrataba a su esposa. Entonces, ¿qué haces en un caso así? ¿Le dices a la esposa, aguántate y sométete a tu marido? Ni mucho menos. No, claro que no. Hablas con el marido y le dices, estás pecando contra Dios. Y es un pecado muy grave, porque mira lo que dice ahí. O sea, tu esposa es como tu propio cuerpo, y Dios te puso sobre ella para que la santifiques, para que la estés bendiciendo. Dice, es como Cristo, o sea, tiene a su iglesia para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua y por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Lo mismo dice que tienes que hacer con tu esposa. Si no lo estás haciendo, estás pecando. Y atente a las consecuencias. Entonces la esposa no tiene que obedecer a su marido. ¿Se entiende? Dios establece principios de orden para que las cosas funcionen y todos seamos bendecidos. No para que nadie tome partido de su autoridad y saque provecho y someta al otro. Eso es una consecuencia del pecado. Cuando el hombre y la mujer pecaron, hay maldiciones que chocaron directamente contra el hombre y maldiciones que chocaron directamente contra la mujer. Y una de las que golpeó a la mujer es: tu marido se enseñoreará de ti y tú tendrás debilidad hacia él. Consecuencias del pecado. No era lo ideal. Dios no creó al hombre y a la mujer así. Ahora estamos bajo un mundo de pecado y de maldición, y para que las cosas funcionen en este mundo de maldición, tiene que haber un principio de autoridad, si no, no funcionan las cosas. Anarquía no es posible. ¿Se entiende? Espero que sí. A pesar de que son temas complicados, al final para entender estos problemas es una cuestión de humildad y de reconocer que aquí lo más importante no es quién manda, porque al final todos estamos bajo la autoridad de la palabra y de Dios, sino aquí lo importante es saber que tú estás donde Dios espera que estés. Si tú, obedeciendo a tu marido, sabes que estás obedeciendo a Dios, si tú, obedeciendo al jefe de tu empresa, sabes que estás obedeciendo a Dios, si tú, cuando obedeces al presidente de tu país, sabes que estás obedeciendo a Dios, entonces lo que a ti te está motivando es: Señor, lo hago porque tú me dices que lo haga. Obediencia a Dios. Estás siendo fiel al Dios que te ama. Y Dios lo sabe todo. Sabe si el que está sobre ti está abusando de ti. Dios lo sabe. Y Dios sabe si te mereces que te traten así o no, pero Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Merecía a Cristo que lo tratasen como lo trataron? No. Lo hizo por amor. Obedeció al Padre hasta el fin, porque así habían determinado que iba a ser la forma en la que el mundo podría ser redimido. Pero Jesús no pensó en sí mismo si merecía pasar por aquello o no. Jesús en ningún momento pensó: ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Acaso yo lo merezco? ¿Acaso merecen ellos que yo pase por esto? No lo hizo por eso, lo hizo por amor. Y por amor se pueden hacer cosas que de otra forma no se podrían. Cuando tu motivación final es el amor, entonces estarás haciendo cosas que pensabas que no podrías hacer jamás. Y recuerda que el amor, por encima de todo, siempre es el amor a Dios. Yo entiendo el rechazo a esto, Cuando dice ahí la palabra obedeced
a vuestros esposos en todo. Yo entiendo el rechazo, porque es que a mí me causa la misma reacción. ¿En todo? ¿Tengo que obedecer en todo? Yo lo entiendo. Pero espero que lo que Dios nos está hablando nos cale hondo, que entendamos que realmente el someterme a la autoridad es someterme a Dios. Pero no solo eso. Someterte a la autoridad es entender que estás bajo la protección de Dios. Mira, cuando un cristiano muere en este mundo porque una autoridad en un país determina que no se puede predicar, y como los cristianos no van a obedecer eso y van a seguir predicando, las mismas autoridades los cogen y los matan, te aseguro, porque lo dice la Biblia, que ni un solo cristiano muere en este mundo sin que Dios lo sepa. Un pajarillo no muere en el campo sin que Dios lo sepa, ¿cuánto más un hijo suyo? ¿Crees que Dios no podría intervenir e impedir que sus hijos mueran mártires? Claro que puede. Pero recuerda, haz un esfuerzo, intenta ponerte en la perspectiva de Dios. Es distinta a la nuestra. Para empezar, cuando un hijo suyo muere no es una tragedia, es una fiesta en los cielos, porque en la casa del Padre están recibiendo la llegada de un hijo esperado y amado. Tristeza para los que quedan aquí, claro que sí, la separación, pero no desesperación, es un hasta pronto. Nos veremos pronto. Qué consuelo para mí saber que mi papá, que murió hace ya más de 20 años, qué consuelo para mí saber que él está en la casa del Padre, en un lugar de paz, de bendición, de seguridad, y está esperando el día en el que nos volvamos a encontrar. No es una tragedia la muerte. Es triste por la separación, pero morir en Cristo es una bendición. La perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán. Si tú por someterte a la autoridad delegada sufres, vas a tener tu recompensa. Si tú dices, mira, no me apetece y no me gusta obedecer, pero entiendo que Dios espera que haga eso, voy a obedecer. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Si te sometes a la autoridad y le estás obedeciendo, estás bajo su protección. Y todo lo que te ocurra, ocurrirá porque Él lo permite. La mujer también ejerce autoridad sobre los hijos. ¿Y es sabia a la hora de ejercer esa autoridad? Mira, todos nosotros somos una autoridad delegada. De una u otra forma, tú estás ejerciendo autoridad sobre alguien. A los hijos también les cuesta someterse a la autoridad. A veces yo oigo a los hijos responder a su padre o a su madre, es que tú también lo haces mal. ¿Por qué hablas así? Es que tú también hablas de esa manera. Esa no es una justificación. Hijos, no hagáis lo malo que hacen vuestros padres. No tenéis justificación. Vais a tener que dar cuenta de lo mal que hacéis. Y es que mi padre, bueno, pues él tendrá que dar cuenta. ¿Se entiende? Bueno, vamos a terminar porque hemos llegado ahí al final de nuestro tiempo. Y el próximo día vamos a continuar hablando de esto. El título de hoy era Autoridad Delegada. Y estamos en la serie de la Iglesia. Lo que pasa que hemos hablado de autoridad también fuera de la Iglesia porque nosotros somos Iglesia allí donde quiera que estemos. El próximo día vamos a hablar más de la autoridad dentro de la Iglesia. Ya hemos matizado hoy, pero vamos a ir a leer los textos en la Biblia, donde se habla del gobierno en la Iglesia, de cómo Dios lo ha establecido, de si tenemos que obedecerlo o no, etcétera, etcétera. Y hoy, como Iglesia, hemos visto que nuestra representación en este mundo, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y por lo tanto, también Dios ha establecido esos principios de autoridad delegada. Seas lo que seas, hijo o esposa o esposo o miembro de una iglesia o ciudadano bajo las leyes de un país, obrero en una empresa, etcétera, etcétera,
todos estamos bajo autoridad y todos ejercemos autoridad. Y todo eso pasa por Dios. No hay autoridad sin comprender a Dios. Él la autoriza, la permite y a Él le tendremos que dar cuentas. Amén, hermanos. Pues que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Yo creo que el Señor nos lleva a estudios muy prácticos, porque nada más apagar ahora esto, vamos a tener que estar empezando a aplicar la teoría que Dios nos da y a poner en práctica lo que Él nos dice. Y el cristiano es eso, vivir lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos manda. Que descanséis, que paséis una buena noche y si Dios quiere, mañana martes a las 8 volveremos a tener estudio bíblico. No estaré aquí en casa, en mi despacho, sino que estaremos en la iglesia y el estudio lo vamos a dar en la iglesia, pero lo vamos a retransmitir en directo, así como cada día a las 8 por Facebook. Estaremos a las 7:30 en la iglesia. Lo digo porque los que pensáis venir, podéis venir. Estáis invitados, claro. Los miembros de la iglesia no es que estéis invitados, es que debéis venir. El pastor os lo manda. Entonces, lo siento. A mí me lo manda el Señor, así que tengo que estar ahí sí o sí. Mi carne a veces no le gusta obedecer y me quedaría haciendo otras cosas, pero no me queda otra, tengo que obedecer. Entonces a las 7:30 estaremos en la iglesia y estaremos cantando unas alabanzas al Señor y a las 8 en punto estaremos dando un estudio bíblico en directo también por Facebook. Así que sea que puedas venir a la iglesia, nos veremos cara a cara, o sea que estás aquí en el directo de Facebook, pues también nos veremos, si Dios quiere. Amén. Un abrazo fortísimo a cada uno. Adelante, no os desaniméis. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que Dios te bendiga, hermano.